100 koans del budismo Chan. Enseñanzas de los primitivos maestros chinos. Cuando una persona bebe, solo él sabe si el agua está fría o caliente. Proverbio del budismo Chan. Salteamos el índice. Introducción. Recientemente muchas personas me han preguntado qué es el Chan. El problema consiste en que describir el Chan no es una tarea fácil, es algo de lo que no se puede hablar y que tampoco puede ser expresado en palabras. Hermoso. Desde el momento en que se utiliza el lenguaje, ya no estamos en el verdadero espíritu del Chan. El Chan va más allá de toda palabra, ¿no? Ya sabemos que cuando los japoneses querían pronunciar Chan, decían Chen y quedó Zen. Esto es de China igual. ¿Qué es el Chan? El Chan es la forma abreviada de la traducción china de la palabra sánscrito dhyana, meditación. Más conocida en Occidente con la pronunciación japonesa Zen. Puede ser traducido como contemplación silenciosa. Sin embargo, el Chan no tiene casi nada que ver con la práctica dhyana, que sería como absorción meditativa o meditación formal. Como ya lo hemos dicho, es bastante difícil explicar lo que es el Chan con palabras. Algunas personas dicen que es una experiencia misteriosa, el reino del misterio o simplemente el misticismo. Si el Chan es la experiencia misteriosa, entonces es la realización directa de la naturaleza original del ser. Si es el reino misterioso, el Chan es la sustancia del verdadero vacío. Si es misticismo, el Chan es la piedra angular de todas las doctrinas y enseñanzas, el origen de todas las ideas. Para definir lo que es el Chan, desde el punto de vista, es admisible transcribirlo con palabras. Pero esto es absolutamente inadecuado como forma de transmitir la verdad. De hecho, el Chan no es ni la experiencia ni el reino del misterio, y mucho menos un ismo. Al realizar la verdadera esencia del Chan, se puede llegar a él, de la misma forma que uno alcanza la mente iluminada de la budeidad. Esto significa la amplia realización del señor Buda Shakyamuni, la mente perfecta y sentimiento puro, que a los 35 años, sentado silenciosamente bajo el árbol de Bo, también le dicen Bodhi, pero acá le dicen Bo, se dio cuenta de que la vía para liberarse de la cadena del renacimiento y de la muerte no se encontraba en el ascetismo, sino en el óctuple sendero. La mayoría de las personas piensan que el Chan es algo sutil y misterioso, que es tan profundo que no puede abarcarse y que es tan elevado que no puede alcanzarse. Estos son los sentimientos de aquellos que observan el Chan desde afuera, pero el Chan está en todas partes. Es algo que puede encontrarse dentro de cada uno de nosotros. Como práctica religiosa, sin duda alguna, el Chan es algo absolutamente personal, en donde por medio del desarrollo de la propia conciencia individual, uno es llevado hacia la universalidad. La primera condición importante para la universalidad es organizarse, invocando la totalidad de la propia energía y del libre albedrío. Esta es la razón por la que la práctica Chan en todos momentos es consciente. Tiene que corregir su propia experiencia, haciendo que sea brillante, liberándola de toda impureza. En caso contrario, puede desarrollarse una peligrosa tendencia a adoptar un punto de vista excesivamente subjetivo. La única forma de impedir que esto ocurra consiste en utilizar el método de introspección para observar constantemente la naturaleza real del verdadero yo. Por otra parte, no es posible alcanzar la iluminación solo a través del esfuerzo intelectual.
puesto que es algo que carece de rostro y de palabras. La iluminación no conduce por sí misma a explicaciones detalladas, de forma que el sujeto de la experiencia no puede transmitirla ni interpretarla. La realización total, la iluminación, el despertar y su testimonio solo pueden ser captados de forma intuitiva. Los maestros Chan entendieron la sabiduría no como un conocimiento tradicional, sino como intuición. Para lograr esta sabiduría es muy importante alcanzar un punto de ausencia de pensamientos. La mente debe liberarse de la influencia del mundo externo, centrándose en un solo punto y permaneciendo alerta para intuir la verdad en todas partes y de forma instantánea. Con este propósito se han ideado métodos especiales para apartar el trabajo intelectual y la imaginación y permitir que la mente pura haga su propio descubrimiento. El método más comúnmente utilizado, especialmente antes del siglo XIII, antes de los siglos VI, es el caso público Kun-an o Koan en japonés. Mirá, estaba en chino también. Este método de preguntar y obtener respuestas puede constituir en responder, golpear o en una preocupación constante con extrañas formulaciones mentales objetivamente insostenibles. La tarea consiste en despertar, sacudir y sensibilizar la mente de una persona para estimularla a buscar la verdad por sí misma. Esta fue la primera fase, el camino arduo de educarse a través de palabras, gestos, actos enigmáticos, para hacer que el discípulo del maestro Chan se cultivase a sí mismo. Posteriormente, las preguntas y respuestas no se establecieron tanto como obstáculos para hacer tambalear el intelecto, sino como instrumentos o signos de intuición. Aquellas fueron utilizados por maestros Chan para probar o verificar si sus discípulos habían alcanzado o no la realización. Desde la perspectiva actual, podría considerarse como una especie de examen. La única diferencia consiste en que su forma y contenido cambian según cada persona, el momento y lugar. No existen respuestas uniformes, tampoco pasan por el pensamiento ni la racionalización. Es por eso por lo que a veces es muy difícil comprender el razonamiento de los dichos Chan. Este libro constituye 100 brillantes ejemplos de las preguntas y respuestas de los maestros Chan procedentes de los siguientes 4 tratados de la tradición Chan. Selección de los 5 libros de dichos de los maestros Chan. La luz de los dichos Chan recogidos en el año del desarrollo de la virtud, en el año 1000. Los dichos Chan recogidos arduamente durante la meditación de la luz de la luna y la analogía de los dichos Chan. Esperamos que a través de ellos los lectores puedan encontrar su mente Chan. Chan. Y ahora sí. Primera parte. Sección de 5 libros de dichos de los maestros Chan. Símbolos chinos. Realizar la vía a través de la vida cotidiana. Había una vez un joven maestro llamado Lung Tang, que vivió en la antigüedad y fue a visitar al maestro Chan Tao Wu. En el lugar donde vengo, dijo Tao Wu, nunca pensé que fueras tú quien supuestamente formaste mis aspiraciones en lugar de ser yo. En el lugar de donde vienes, respondió el maestro, no hubo ni un solo momento en el que yo no formase tus aspiraciones. Voy a repetir. En el lugar de donde vengo, dijo Tao Wu, nunca pensé que fueras tú quien supuestamente
formaste mis aspiraciones en lugar de ser yo. En el lugar de donde vienes, respondió el maestro, no hubo ni un solo momento en el que yo no formase tus aspiraciones. No estamos de acuerdo, Lung Tang mostró descontento. ¿Qué quieres decir con esto? Tal como son las cosas, razonó Tao Wu, cuando me envías tu té, lo recibo. Cuando me traes tu arroz, lo acepto. Ahora bien, cuando te inclinas saludándome, respondo con una inclinación de cabeza. Dime, ¿qué ocurre? ¿Te atreves a decir que yo no formo tus aspiraciones allí donde estés? Lung Tang no pudo encontrar ninguna respuesta. Bajó la cabeza reflexionando y mantuvo un silencio durante bastante tiempo. Quienes se realizan totalmente no tienen la menor duda de si se trata de la verdadera iluminación o no, dijo Tao Wu. Tras oír esto, Lung Tang alcanzó la realización instantánea. Entonces preguntó al maestro: «Desde ahora, ¿qué debo hacer para conservar este estado de iluminación?» «No cuesta nada hacerlo», respondió el maestro. «Sigue simplemente la naturaleza de tu verdadero yo. Cuando quieras estar ocioso y libre de preocupaciones, por favor, viaja a los 4 mares como una nube flotante. Adáptate a las circunstancias y no te preocupes de sus efectos. A la luz de la vida cotidiana, limpia tu mente y nunca analices tus actividades para ver si son ignorantes o sabias. Eso es todo». Comentario. Al buscar el camino no se necesita hacer nada sobrenatural. El método más simple de entrar en el camino es realizarlo a través de la vida cotidiana. Al vestirse, comer, estar de pie o pasearse. De este modo, no deben temerse los problemas terrenales, porque se dice que el camino no puede encontrarse fuera del mundo ordinario. El inicio del Sutra del Diamante describe cómo el Buda se ponía la túnica, llevaba un cuenco y pedía limosna. Iba a las grandes ciudades mendigando comida, después volvía a su lugar y comía. A continuación, dejaba de lado la túnica y el cuenco y se bañaba. Sin embargo, un refugio para pasar la noche si tenía un refugio para pasar la noche, iba allí y dormía. Esto específicamente explica que no existe ninguna diferencia entre la vida ascética y la vida de las personas ordinarias. Sin embargo, el estado mental de un ser ordinario es netamente diferente del estado mental de un ser iluminado al hacer cada tarea cotidiana. La pregunta para aquellos que buscan el camino no es ¿quién eres?, sino ¿cómo vas a realizarlo en tu vida cotidiana? Realmente no se necesita aislarse de la sociedad para practicar el camino. Como se dice en la obra clásica, Chung-Yung, el camino no es algo que aliene a la gente. La idea de alienación se debe a que aquellos que se aíslan de la comunidad para entrar supuestamente en el camino, cuando en realidad se están alejando cada vez más de la verdad de esta forma. Claro, el iluminado solo no está enredado en la propia neurosis mental, no está enredado en su propia mente. Vamos en el segundo cuento. La budeidad es nuestra verdadera mente, la naturaleza de la mente. Un cierto Wu Ye de Fangzhou era un devoto budista que solía leer una gran cantidad de escrituras budistas. Cuando encontró por primera vez al célebre maestro Chang Ma-tzu, este se burló de él al observar su elegante aspecto y escuchar su engolada voz. Sirviéndose de una imagen, el maestro dijo: «La fachada externa es como un elevado templo, en cuyo interior
ni siquiera hay una pequeña estatua del Buda. Al escuchar esto, Wu Ye se arrodilló ante el maestro. Yo buscaba los 3 vehículos del budismo y logré mi propia comprensión, pero para la esencia del Chan, la budeidad es nuestra verdadera mente, que es algo que no puedo entender con la mente. Escucha, dijo el maestro. Quiero que te des cuenta de que solo esa mente, a través de la que uno no puede entrar, y ninguna otra, es la verdadera mente del Buda del que hablas. En esa ocasión, Wu Ye no entendió, estaba un poco aturdido, y no se le ocurrió nada que decir. Por último, haciendo un gran esfuerzo de voluntad, preguntó: ¿cuál es el significado del patriarca que viene del oeste? Matsu se limitó a mirarle fijamente. Después exclamó: «Oh, querido sucesor, ya está bien de tonterías. Vete y vuelve de nuevo». En el momento en el que Wu Ye intentaba dejar al maestro, se oyó un grito repentino. «Oh, sucesor». Wu Ye volvió la cabeza para mirar atrás, y en ese momento el maestro exclamó: «¿Qué?». Al percatarse de la verdad de este gesto, Wu Ye se arrodilló respetuosamente ante el maestro y le dio las gracias. Comentario. La verdadera mente no es la única que discrimina o razona sobre la multitud de cosas que nos rodean. La verdadera mente trasciende toda existencia tangible, aunque no se manifiesta en toda la existencia. Incluso las cosas más ordinarias están llenas de sutileza de budeidad. El simple grito de «¿qué?» hizo a Wu Ye darse cuenta espontáneamente de que no se puede encontrar la budeidad, que está en todas partes, fuera de la propia mente pequeña. Fue su verdadera mente la que respondió al «qué» del maestro en forma instantánea. Fue así como Wu Ye encontró la verdadera mente. La misión de los maestros Chan. Cuando Shi Tou encontró por primera vez al maestro Qing Yuan, este lo probó diciendo: «Eres discípulo del patriarca Cao Zi, o sea, Huineng, ¿no es así? Dime, ¿qué es lo que no tenías ante ti cuando te enseñaba Cao Zi?» Repito, ¿qué es lo que no tenías ante ti cuando te enseñaba Huineng o Cao Zi? Al recibir las enseñanzas del patriarca, no había nada que no tuviera delante, fue la respuesta. Supongamos que fue así, asintió el maestro. En ese caso, ¿por qué pides las enseñanzas de Cao Zi? Si no lo hiciera, llegó la respuesta, ¿cómo podría estar seguro de que no había nada que no tenía delante cuando era enseñado por el patriarca? Comentario. Aquí vemos la esencia de la misión del maestro Chan. Estos fuerzan a sus discípulos al centrar su pensamiento o su conciencia, y después les piden que encuentren su propio camino. En esta situación, si se puede atravesar la barrera de la propia mente, puede verse la naturaleza del verdadero yo y alcanzar la budeidad insondable que todo lo impregna. Los maestros virtuosos del pasado solían decir: una persona viril tiene la determinación de atravesar el cielo y no seguirá el camino de Buda. Esta clase de espíritu pionero es la base de la enseñanza Chan. No ser arrastrado por los demás, mantener la propia responsabilidad para practicar, buscar el verdadero yo, alcanzar la autoperfección, etc.
todo esto simplemente prueba el hecho de que la práctica del Chan depende totalmente de uno mismo. Nadie puede enseñar el Chan. La misión del maestro Chan es de actuar como un medium a través del cual el practicante es lanzado a buscar por sí mismo en el mundo de la verdadera mente. Abandonar los opuestos. Un día, Chixien, el famoso maestro Chan, estaba probando a un grupo de discípulos. Cuando buscamos el camino, dijo, somos como un hombre agarrado con los dientes a la rama de un árbol. Otro hombre sentado bajo el árbol le plantea la siguiente cuestión. ¿Cuál es el significado del patriarca que viene del oeste? Parecerá torpe si no se atreve a contestar, pero si abre la boca, sin duda caerá y morirá. Decidme, preguntó el maestro, ¿qué habría que hacer para encontrar una solución? Entre los discípulos había un monje llamado Hu Tuo Chan, el más aventajado de los Hu, que se levantó y respondió, no nos importa lo que está haciendo ese hombre en el árbol. Queremos que nos digas quién era y qué es lo que hacía antes de trepar al árbol. Tras escuchar esta respuesta, Chixien estalló en una carcajada, sintiéndose totalmente satisfecho. La mayoría de las personas están acostumbradas a pensar como si existieran dos mitades distintas o conceptos opuestos, como ser y no ser, como es y no es, tener y no tener. La tarea de un maestro Chan es destruir este tipo de conceptos de la mente de sus discípulos. El mundo se vuelve ilimitado cuando se destruye la frontera relativa que separa los dos conceptos opuestos. No hay partes distintas, ni límites relativos de dualidad. En consecuencia, no existen obstáculos en el camino hacia la naturaleza del verdadero yo. Como el monje Hu Tuo Chao fue capaz de verlo, alcanzado un elevado estado mental. El maestro vio el potencial del monje para la realización inmediata y por ello quedó muy satisfecho con la respuesta de su discípulo. Y ahora, beber del río Xiqiang. Beber el río Xiqiang de un solo trago. Había una vez un monje llamado Pan Yun, que, al visitar por primera vez a su maestro, Chang Shi Tou, le hizo una pregunta. ¿Qué clase de hombres son aquellos que evitan la compañía de todos los dharmas? Al plantear la pregunta, el maestro le tapó la boca con la mano. Sin embargo, el monje no comprendió totalmente la verdad del gesto del maestro, así que fue a visitar al venerable maestro Ma Tzu para plantearle la misma cuestión. Muéstrame cómo puedes beberte el río Xiqiang de un solo trago y entonces te responderé, fue la respuesta. Al oír esto, Pan Yun alcanzó la plena realización. El maestro Chan Zitou interrumpió al monje cubriéndole la boca con la mano para mostrarle lo absurdo de la tonta pregunta, respondiendo que era lo mismo que beber el agua del gran río de un solo trago. Aquí tenemos otro buen ejemplo de la imposibilidad y la futilidad de servirse de las palabras para describir la naturaleza del verdadero yo. Es probable que tras alcanzar la verdadera naturaleza del yo, incluso beberse todo un río ya no sea un gran problema. Los hombres a los que el monje preguntó no eran ni más ni menos que la naturaleza en sí misma. En realidad, era algo que no se podía expresar con palabras. Por esta razón, los maestros Chan acostumbran a utilizar estos gestos y parábolas con el objeto de hacer que sus discípulos comprendan por sí mismos las sutilezas de la naturaleza del verdadero yo. El gran secreto a voces. El maestro Chan Tzu-Xi y el poeta Huang Shangku
eran buenos amigos. En cierta ocasión, el poeta pidió a Cixin que lo iniciase en el secreto más misterioso del camino. ¿No has oído el viejo dicho de Confucio? No me preocupa el que los adivinos predigan mi verdadero futuro o no. Solo estoy seguro de algo, y es de que mi destino se desarrollará según su propia voluntad. Dime, ¿qué piensas de esto?, preguntó el maestro. Cuando el poeta Juan estaba a punto de responder, fue detenido por un gran grito: ¡No!, que lo dejó un poco confuso. Poco después, durante la estación de la floración de las moreras, los amigos estaban paseando en medio de las montañas. ¿No hueles la fragancia de las moreras en flor? Preguntó Cixin. Por supuesto que sí. Ya ves, no te oculto nada. Al oír esto, el poeta comprendió por sí mismo y empezó a expresar su agradecimiento al maestro. Oh maestro, tu corazón es tan amoroso como el de un abuelo. Sonriendo, Cixin hizo la siguiente observación: deseo que vuelvas a casa. El maestro deja que su amigo, el poeta Huang Shanku, vuelva a casa. Y casa quería decir la naturaleza original de su verdadero yo. En la tradición Chan, los dichos, como un viejo anfitrión, o los verdaderos ojos de la paz y del silencio, tienen el mismo significado que la casa, la verdadera naturaleza del yo. Los ríos y las montañas están ante los ojos, allí donde miremos. No hay lugar alguno en el que no se exprese el camino. No hay lugar alguno que esté lejos de la naturaleza. Este es el gran secreto a voces del universo. Nada es inexplicable. Sin embargo, el poeta Juan no lo veía. Buscaba la llave para abrir para siempre la puerta de la naturaleza al verdadero yo. Utilizando la parábola de la floración, el maestro le mostró el camino exacto hacia la naturaleza primigenia del ser. Le señaló el camino de regreso a casa, que, por su constante errar, Huang Shanku había abandonado hacía tiempo. Vamos uno más. El efecto mágico de no hacer nada. El maestro Tao Xu era miembro de la escuela Chan del Norte, fundada por Shen Xiu. En cierta ocasión, él y un grupo de discípulos fueron a hacer un retiro a las montañas para practicar Chan en soledad. Un espíritu maligno empezó a acosarlos día y noche, apareciéndoseles bajo diversos aspectos, como un sucio mendigo, como un Buda, como un Bodhisattva o como un monje, o produciendo luces y sonidos mágicos, como todo tipo de apariciones. Los jóvenes monjes estaban asustados y a punto de volverse locos a causa de lo exagerado de muchas de sus travesuras diabólicas. Pero una mañana, tras 10 años de inventar estratagemas, el espíritu desapareció de repente por sí solo. Ese malabarista hizo muchas estratagemas con el propósito deliberado de engañar a nuestra mente, explicó el maestro. Solo había un recurso contra sus estratagemas: no hacer nada. Esto significa no ver nada, no oír nada. Incluso una infinidad de estratagemas tienden finalmente a agotarse. Pero el método de no hacer nada es infinito y puede ser empleado siempre. El fantasma en la mente, ¿no?, que hace artilugios. Si Tao Xu hubiera intentado defenderse contra las estratagemas del demonio, la mente, recurriendo a sus propias capacidades de transformación, se hubiese producido probablemente una interminable batalla entre dos magos. Ilusoria. Solo al adherirse a no hacer nada fue posible vencer al demonio, anulando su habilidad. De hecho, el método de no hacer nada
puede producir algo duradero, plenamente de acuerdo con la enseñanza de Lao Tse de que la no existencia produce lo que existe. Todo tiene sus límites e incluso las cosas más grandes y más fuertes no son inmortales, pero la nada es ilimitada porque no tiene forma y debido a ello puede ser utilizada universalmente. En la mente Chan ocurre lo mismo con el vacío, que resulta ser más útil y significativo que las cosas supuestamente verdaderas.